paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre sea con todos vosotros, mis estimados amigos y hermanos que tienen la gentileza y la amabilidad de sintonizar nuestro programa. Una vez más tenemos el placer de dirigirnos a tan importante y maravilloso público con un tema de la palabra de Dios. Una vez más con ustedes su programa La Gracia Revelada. En estos días estamos tratando sobre la escatología consumada. Y hoy vamos a dirigirnos a ustedes ministrando la palabra de Dios bajo el tema el día del Señor o el día grande de Jehová. El día grande de Jehová. Posiblemente parte 1 porque existe la posibilidad de que tengamos que hacer un segundo y quizás hasta un tercer estudio sobre este importante tema. Las Sagradas Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nos hablan de un día especial llamado el Día del Señor o el Día de Jehová. En el Antiguo Testamento, el Día de Jehová no era un día único, sino que cuando hacemos un análisis de lo que las Escrituras nos hablan de ese día, vamos a ver que habían varios días llamados el Día de Jehová. Y el Día de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere específicamente a un día cuando Dios intervenía para castigar a una nación o a un grupo de naciones. Vamos a ver primeramente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 13, donde se menciona, vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En el capítulo 13 del profeta Isaías se menciona el día grande de Jehová. Dice: en el versículo 6 y el versículo 7, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Entonces habla de un día de Jehová que iba a venir y que iba a traer asolamiento. Pero el contexto de este capítulo es una profecía contra Babilonia. Por ejemplo, en el mismo capítulo 13, pero en el versículo 1 dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Entonces aquí vemos que era una profecía contra Babilonia, y si seguimos leyendo el capítulo 13, vamos a ver que era que Dios iba a traer a los medos y a los persas, el imperio medo-persa, para castigar a Babilonia. Porque Babilonia se había opuesto a Dios. Porque Babilonia había actuado en contra del pueblo de Dios. Y Dios iba a tomar venganza. Dios iba a tomar venganza de sus enemigos. Encontramos más días de Jehová en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Sofonías, en el capítulo 1, nos habla de un día de Jehová que estaba cerca, que estaba próximo, y que se llama al pueblo a prepararse para ese día de Jehová. Versículo 14 hasta el 16 nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Está hablando del día de Jehová aquí y está haciendo referencia a cuando el imperio babilónico, Nabucodonosor, hiciera su incursión tanto en Israel como en las ciudades
en las ciudades que él iba a tomar. Menciona Egipto, Etiopía, muchas naciones. Y ese era el día grande de Jehová que Sofonía estaba presentando. Un día de castigo, un día de la intervención de Dios a través de los ejércitos de Babilonia para castigar a esas naciones que estaban en la idolatría y que no habían escuchado el llamado de Dios a convertirse a él y adorarle. Vemos en el libro del profeta Ezequiel también que habla del día de Jehová. Ezequiel, el profeta Ezequiel, pero en el capítulo 30 nos habla de un día de Jehová donde intervendría para castigar a las naciones. Aquí específicamente nos habla de Egipto y de otras naciones. Dice, verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, de castigo de las naciones será. Vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos, ha dicho, a filo de espada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces está hablando aquí, por medio de Ezequiel, de cuando Nabucodonosor llegara a esos lugares y traería destrucción, asolamiento, se iba a llevar muchos cautivos, se iba a llevar las riquezas, y la Biblia llama eso el día grande de Jehová. Nunca en el Antiguo Testamento se habla de un día de Jehová universal, donde todas las naciones sufrirían el castigo de Dios. Cuando se habla del día de Jehová en el Antiguo Testamento, se está hablando de un día de castigo para naciones específicas, para pueblos que están bajo la anatema, bajo la maldición, bajo el castigo, bajo el juicio de Dios. Pero específicamente vamos a referirnos ahora a dos textos que nos hablan de un día de Jehová que aunque está profetizado en el Antiguo Testamento, no está hablando de algo que iba a acontecer en los tiempos del profeta que lo estaba prediciendo, sino que era una profecía para tiempos posteriores. Vamos a ver en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, que habla del día grande de Jehová, y luego iremos al libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, donde nos habla también de ese día grande de Jehová. A partir del versículo 28 hasta el versículo 32, el profeta Joel profetiza de un día grande de Jehová. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Eso es guerra. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre los del remanente, el cual él habrá llamado. Vamos ahora al profeta Malaquías, en el capítulo 4, que nos habla también de un día grande y terrible de Jehová, que el Nuevo Testamento explica que se cumplió fuera del contexto del profeta que lo estaba prediciendo. Dicen a partir del versículo 1 de Malaquías capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordado de la ley de Moisés mi siervo,
la cual entregué en Horeb por ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, ¿por qué estamos diciendo que estos dos últimos textos que nosotros leímos, el de Joel capítulo 2 y el de Malaquías capítulo 4, tienen un cumplimiento posterior al tiempo de los profetas? Porque el Nuevo Testamento hace mención a esos textos como que era un cumplimiento que se daría después de que Cristo ascendiera al cielo. Por ejemplo, cuando vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, vamos a verlo, nos habla allí de que en el día del Pentecostés el apóstol Pedro está explicando Joel, diciendo que lo que estaba aconteciendo en el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, era el cumplimiento de las profecías que Dios había dado por medio del profeta Joel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del versículo 17, del 14 hasta el 17, vemos esa descripción del día grande de Jehová, como se profetizó en Joel capítulo 2. Versículo 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro está explicando que la profecía de Joel tendría un cumplimiento posterior al tiempo de Joel. Pedro está diciendo que el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés sobre los 120 que estaban en Jerusalén, en el aposento alto, era el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de la profecía dada por Dios a través del profeta Joel sobre lo que acontecería antes de que llegara el día grande y terrible de Jehová. Antes de que llegara el día grande y terrible de Jehová, sería derramado el Espíritu Santo, profetizarían, y entonces luego dice que el sol se convertiría en tiniebla, la luna en sangre, y que habría columna de humo, vapor, sangre y fuego. Es decir, que antes que llegara el día grande de Jehová, iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces le está diciendo que pronto llegaría ese día de Jehová. Y con tal razón, él le exhortó también a que ellos escaparan de ese día, que se convirtieran al Señor Jesucristo, para que escaparan de ese día que estaba pronto por llegar. Cuando, por ejemplo, leemos en el versículo 40 del mismo capítulo 2, terminando el sermón, Pedro le dice en el versículo 40, con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. O sea, sálvense del juicio que va a venir sobre esta generación. Así que Pedro está bajo la inspiración del Espíritu Santo aplicando el día de Jehová, muy próximo a llegar después del Pentecostés. Pero vemos también que la profecía del profeta Malaquías anuncia un día grande de Jehová, donde dice que no dejaría ni rama ni raíz. Es decir, cuando un árbol se arranca de raíz, bueno, pues no hay esperanza de que vuelva a renacer. En el libro de Job, en el capítulo 14, dice que cuando un árbol es cortado, si su raíz queda en tierra,
tiene esperanza de volver a retoñar. Bueno, pues cuando he sacado raíz, que no queda ni raíz ni rama, significa que completamente sería desarraigado para siempre. Entonces, ese día de Jehová, anunciado por el profeta Malaquías, tendría unas consecuencias permanentes. Es decir, lo que sufrieran bajo la ira de Dios en ese día grande de Jehová, no serían nunca más reintegrados como pueblo de Dios. Ahora, antes de que llegara el día grande y terrible de Jehová, dice Malaquías que Dios enviaría al profeta Elías. Fíjense que Joel profetizó que antes de llegar el día grande de Jehová, Dios enviaría al Espíritu Santo para, por medio de la predicación del Evangelio, convencer a las personas de que se convirtieran al pueblo judío para que escaparan del día grande de Jehová. Y ahora aquí nos habla de que Dios también enviaría, dice el profeta Malaquías, al profeta Elías antes que llegue el día grande de Jehová, que él haría una obra de reforma para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, que haría una reforma, volviendo a las enseñanzas que habían dejado los padres de la nación hebrea. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, entendemos que no era en sí que el profeta Elías vendría otra vez en persona a la tierra, sino que era alguien que vendría usado por Dios para hacer una obra como la que hizo el profeta Elías, y que tendría la valentía, el coraje, la actitud del profeta Elías. Y Jesús habló del profeta Elías, de ese cumplimiento. Vamos al libro de San Mateo. En el capítulo 11, Jesús dice quién era ese Elías que iba a venir antes de que llegara el día grande y terrible de Jehová. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículo 12 al 14 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que Jesús está identificando a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Entonces, si Juan el Bautista era ese Elías que había de venir, ellos debían escucharlo, debieron haberle prestado atención para escapar del juicio que muy pronto vendría sobre la nación de Israel. Porque es importante señalar que el profeta Malaquías y el profeta Joel están profetizando un día grande de Jehová, no para todas las naciones, no para toda la tierra, sino un grande día de Jehová para Israel. Porque por siglos y milenios el pueblo de Israel había rechazado a los profetas que Dios le había enviado, no querían corregirse, se habían vuelto idólatras y estaban en una decadencia espiritual. Y Dios entonces le enviaría al profeta Elías para hacerlo volver de su mal camino. En el capítulo 17 de Evangelio según San Mateo también menciona a Juan el Bautista como ese Elías que había de venir. Mateo capítulo 17, y en el versículo 9 y 10 nos dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y podríamos citar más textos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías profetizó el padre Juan Bautista, dijo: irá delante de él con el poder de Elías para hacer el volver el corazón de su pueblo hacia el temor de Jehová su Dios. Es decir, las escrituras en el Nuevo Testamento nos hablan
de que Juan el Bautista era el Elías enviado por Dios para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo volviera a su Dios, a fin de que cuando el Mesías se manifestara, ellos lo pudieran reconocer como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador de ellos y de toda la humanidad. Y cuando vemos a Juan el Bautista predicando, él está anunciando ese día terrible de Jehová. Vemos, por ejemplo, en el mismo Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 3, que Juan el Bautista está anunciando un día de ira. Mateo capítulo 3, dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego nos dice en el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Él está diciendo, ¿quién les enseñó que tienen que escapar de la ira venidera? La ira venidera quiere decir la ira que está próxima a venir, la ira que está casi llegando. Y los versículos restantes, él lo explica con más detalle cuando dice, en el versículo 8, y no penséis dentro de vosotros mismos diciendo, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces dice aquí en el versículo 10, ya la raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces recuerde que en Malaquías capítulo 4 dice que no le dejaría ni raíz ni rama. Y Juan el Bautista diciendo, ya ese tiempo está llegando. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Es decir, todo israelita, todo judío que oyendo la predicación de Juan el Bautista, que oyendo la predicación de Jesucristo, que viendo los milagros de Jesucristo, no se convirtiera y reconociera a Jesucristo como el Mesías, sería castigado y sería destruido en el día grande y terrible de Jehová. Y él sigue diciendo aquí en Mateo capítulo 3, verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Entonces está diciendo, detrás de mí viene uno, que yo no soy digno de agacharme y desatarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mucha gente se confunde con ese texto y dicen, yo quiero que tú me bautices con fuego. Pero en el contexto no habla de que el bautismo es un bautismo de fuego para el cristiano. Él sí le prometió a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo, pero el bautismo de fuego quiere decir el fuego de destrucción. El fuego de destrucción que vendría sobre los que no se convirtieran. Por eso dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. O sea, el remanente que creyera iba a ser reunido para formar el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, y los demás serían quemados en la paja, como paja en el fuego que pronto vendría. Ahora, alguien podría estar preguntando, ¿cuándo es ese día de Jehová? ¿Cuándo llegó ese día de Jehová? ¿Cuándo fue que fueron castigados? Bueno, las escrituras predicen ese día y la historia confirma que ese día llegó cuando los romanos, desde el año 66 hasta el año 70, estuvieron a Jerusalén sitiada, y posteriormente en el año 70 destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, y según la historia, según el historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de judíos murieron en el templo, que estaban celebrando una fiesta de la que los judíos tenían ordenada en la ley. Entonces llegó el día grande de Jehová, pero los cristianos escaparon, porque Cristo le había dicho, como veremos posteriormente, que cuando vieran Jerusalén rodeada de ejército, que huyeran a los montes, que se fueran, porque esos eran los días
de la gran destrucción, el día grande de Jehová, anunciado por el profeta Joel, por el profeta Malaquías, anunciado por Juan Bautista y, como veremos posteriormente, anunciado también por el propio Señor Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista estaba predicando y estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y ya vamos a ir terminando, porque el estudio lo tendremos que hacer en varias partes, pero yo quiero leer en el libro en el Evangelio según San Lucas, también en el capítulo 3, que la predicación de Juan el Bautista incluía que el pueblo tendría que hacer algunas cosas para escapar de ese día grande y terrible de Jehová. Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Verso 7: y decía a las multitudes que salían a ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, verso 8 está lo que ellos tenían que hacer: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Verso 10: la gente preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Fíjese que él no le estaba llamando: vengan, vamos a hacer una oración. Él estaba predicando bajo la convicción del Espíritu Santo. Ellos se estaban convenciendo de que él estaba diciendo la verdad, y ellos entonces preguntaron: ¿qué haremos? Verso 11: él respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Él le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora, todo eso que Juan está diciendo aquí no es para ganarse la vida eterna. Porque hay gente que puede leer eso y te está diciendo: te ve, la Biblia dice que hay que darle, que el que tiene 2 túnicas le dé una al que no tiene, que el que tiene que comer que haga lo mismo, que se contenten con los salarios, que sean generosos. Pero eso no es para salvación eterna. Eso era para escapar del juicio que vendría sobre el pueblo, sobre la nación, sobre los líderes y sobre el pueblo que no creyera a la predicación de Juan el Bautista y posteriormente a la predicación del Señor Jesucristo. Naturalmente, esas personas que creyeran a la predicación de Juan el Bautista, él posteriormente los guiaría a Jesucristo. Porque vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, que él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él estaba claro que su misión terminaba cuando comenzara la obra de Jesucristo. O sea, él no vino trayendo un mensaje para salvar a la gente y llevarlo al reino de los cielos y que tengan vida eterna. Él vino para señalar al que sí da vida eterna, que es Jesucristo. Pero si le hacían caso a él, podían reconocer a Jesucristo. Porque Jesucristo vino de una manera que el pueblo no lo estaba esperando. Porque el pueblo estaba oprimido por los romanos, pagando altos impuestos, no tenían toda la libertad, tenían un sacerdocio que era político, que estaba bajo la supervisión de los romanos y puesto por los romanos. O sea, el pueblo estaba en una decadencia espiritual, no tenían toda la libertad que tenían antes de caer bajo la dominación extranjera. Entonces, querían un libertador político.
Querían un libertador que le diera su independencia, que lo librara del poder opresor y que lo ensalzara como nación sobre todos los pueblos que lo habían oprimido. Sin embargo, Jesucristo vino para traer la redención espiritual, para hacer expiación por los pecados, para que el pueblo, por la sangre que él derramara, fuera limpio de sus pecados y pudiera tener una verdadera comunión con Dios y entrar al reino de los cielos y juntos evangelizar el mundo. Ese es el plan de Jesucristo, evangelizar el mundo a través de su iglesia. Y por eso, primeramente, le predicó al pueblo hebreo. Cuando leemos en Mateo capítulo 10, Jesucristo envió a sus 12 discípulos y le dijo: no vayan por camino de gentiles, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y alguien puede decir: ¿por qué? Porque el juicio estaba próximo a venir para ellos. Entonces en la próxima vamos a ver eso. Pero Juan el Bautista era el día que había de venir, y su misión era preparar al pueblo para que recibiera a Jesucristo, y recibiendo a Jesucristo escaparía de la ira que pronto llegaría sobre esa nación. Ahora bien, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 36, que los que creyeran saldrían de la ira de Dios. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, mi estimado amigo y hermano que me escucha, la Biblia dice en Salmo capítulo 7 que Dios está airado contra el pecador no arrepentido todos los días de su vida. Es decir, el pecado le causa disgusto a Dios. El pecado ofende la santidad de Dios. El pecado trae la ira de Dios. Entonces, para escapar de la ira de Dios, necesitamos ponernos bajo la sangre de Jesucristo. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad para quitarnos nuestros pecados, para solucionar nuestro problema de pecado. Necesitamos depender única y exclusivamente de la muerte de Jesucristo como el único medio de tener verdadera comunión con Dios, entrar al cielo, ser libre de la condenación y vivir para siempre eternamente feliz en la presencia del Señor. Que la gracia, la bendición del Todopoderoso sea con todos y cada uno de ustedes. Gracias por la amabilidad de sintonizarnos y nos veremos en una próxima ocasión. Que el Señor pues derrame bendiciones sobre todos.